retomando un poquito de donde habíamos quedado, la universalidad del pecado habla de un mundo que conoce de Dios, pero por su propio pecado, por su propio orgullo, por su propia soberbia y su propia rebelión contra Dios y las leyes de Dios y la palabra de Dios, han decidido negar a Dios. A eso se refiere la universalidad del pecado. Hoy en día, y especialmente en nuestro occidente, en nuestro territorio, en América, podríamos decir que casi, no todos, casi la mayoría conoce de Dios. En nuestro país, ¿quién no conoce de Dios? Y entonces, mucha de esta gente que conoce de Dios, conociendo de Dios, se revela contra Dios. Pero hay algo interesante. Usted dirá, bueno, pero es que no han escuchado de Dios. Por ejemplo, como esta gente que le acabo de decir en Indonesia. Pero Dios se ha revelado a ellos por medio de la creación. Entonces, no existe un ser humano sobre la tierra, ni ha existido ni existirá en tiempo pasado, presente, futuro. Nunca ha existido un ser humano que no sepa de Dios. ¿Por qué motivo? Porque si no les ha llegado la luz del evangelio, les ha llegado la conciencia de un Dios creador. Y dice la palabra de Dios, dice en la escritura, que Dios ha puesto el espíritu de eternidad en el ser humano, ya el sentimiento de eternidad. Entonces, el indígena que vive en la zona más remota de este planeta, él sabe que hay un Dios creador. Entonces, Dios ha puesto en el ser humano el sentido de adorarle a él. Pero por la rebeldía del hombre, el hombre se rebela contra Dios. Y esto se llama o se le ha llamado la universalidad del pecado. Mire, Romanos 1, 18 al 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es a todo ser humano, no es solamente a los que les ha llegado el evangelio, sino a todo ser humano. Ellos conocen de Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, se lo ha manifestado. Vea qué cosa. Ahora, sépalo, Dios no va a pasar por alto el pecado, jamás, jamás. Ni en este siglo, ni en el pasado, ni en el venidero. En el diluvio, el ser humano tenía, después de Adán y Eva, tenía 2000 años. Y miles y millones murieron. Pero no murieron sin conocimiento. Conocían de Dios, de ese Dios creador, y hubo gente que les predicó de Dios a la humanidad. No tengo para hoy dar ese mensaje. En algún momento Dios nos guiará para dar ese mensaje. Quiere decir que no hay un ser humano sobre la tierra que diga, yo no sabía nada de Dios. Porque todos, dice la escritura, comparecerán delante del trono de Dios, cada uno. Dios vive, escuche esto, en ira contra el pecador. Al ver Dios su misma ira contra toda la humanidad, Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad, siendo enemigos de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios amó al mundo. Pero Dios vive en ira contra el pecador, porque el pecador no quiere nada con Dios, rechaza a Dios. Y es lo que vemos hoy en día, todas estas manifestaciones que estamos viviendo, especialmente en este mes que acaba de pasar, algo terrible, algo espantoso, mis hermanos. Mire, la ira de Dios se revela desde el cielo
a la tierra contra todos aquellos que viven practicando el pecado, la injusticia, la mentira, sea cual sea. La mentira, sea cual sea. Mire, hoy en día se están haciendo preguntas para identificar lo que es una mujer y lo que es un hombre. Que, óigame, es algo lo más básico del ser humano y ha llegado al punto de algunos no saber determinar qué es o quién es una mujer. Óigame, es ridículo, ¿no? Pues los mismos ojos, lo que estás viendo, de ahí es decirle a los ojos, no, lo que usted ve no es lo que es. Es algo demasiado extraño. Pero vamos a avanzar para que veamos por qué motivo estas cosas han sucedido, ¿ya? Y cómo está Dios viendo todas estas cosas. Dios se ha manifestado a la humanidad por medio de las cosas que se ven en la creación. Entonces, no existe un solo ser humano que diga, yo no sé nada de Dios, porque no es así. Dios se ha manifestado a todo ser humano por medio de la creación. Así es. En la arqueología, cuando se ha estado trabajando todo lo que son los edificios que van desenterrando y todas estas cosas, se han encontrado algunos de grupos antiquísimos, ¿verdad? Que tenían al dios Sol, al dios Luna, al dios Agua, al dios del río, al dios al dios Jaguar, dios Serpiente, todos estos. Y otras culturas que han adorado al dios de los dioses. Interesante, ¿verdad? Al dios que creó el sol, el dios que creó la luna. Y le estoy hablando de lo que han ido descubriendo con el tiempo. Entonces, el ser humano, mis hermanos, no tiene excusa. Pero ¿qué pasó con el ser humano? El ser humano se ha rebelado contra Dios. Mire, Romanos 1:20. Por eso yo llamo mucho la atención a este capítulo 1 y si usted tiene que dar alguna respuesta a todo esto que se está viviendo hoy en día, todo este mes que acaba de pasar del orgullo, mire, tenga la respuesta en la palabra de Dios. Vea lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, mire qué tremendo, de modo que no tienen excusa. Entonces, el ser humano, al ver el sol, que nace, como se dice así, ¿verdad? Coloquialmente, que nace, ¿verdad? El sol en la mañana y descansa en la tarde. Dios le ha dado al ser humano el pensar, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo la noche? ¿Quién hizo el sol, las estrellas, la luna? ¿Quién es el que hizo que se sostenga el agua en la atmósfera, en el aire, arriba, y cae a su debido tiempo? Y son miles y millones de millones de millones de toneladas de peso de agua que están ahí flotando. Y usted y yo sabemos que el vapor, que las nubes, ¿verdad? Que la evaporación y entonces una gotita se une con la otra. Sí, claro, porque lo hemos estudiado, pero eso no es agua. ¿Son o no son millones de toneladas de peso que hay ahí? Claro que sí. ¿Y cómo Dios hace eso? Bueno, entonces el hombre no tiene excusa, pero el hombre al saber que hay un Dios creador se rebela contra ese Dios creador. Mire, el ser humano, perdón, la invisibilidad de Dios
o sea, lo invisible de Dios, se hacen manifiestas, palpables, visibles, por medio de la creación. Por lo tanto, nadie tiene excusa de no conocer de Dios. La misma creación de Dios habla de su creador. Aquí le estoy dando a usted la respuesta. ¿Y qué pasa con aquellas personas que murieron y nunca les llegó el evangelio? Aquí tiene usted la respuesta. Aquí tiene usted la respuesta. Nadie les habló, sí, pero la misma creación les habló. Y si ha vivido en este país, sépalo que alguien, la radio, la televisión, un panfleto, alguien gritando, como sea, le ha llegado el evangelio. Pero digamos unos 300, 400, 700 años atrás, aquí está la respuesta. Dios se ha revelado por medio de la creación, por medio de las cosas que Él ha hecho. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, el ser humano sí ha conocido a Dios. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió con el ser humano? Que no le glorificó como a Dios. O sea, no puso de primero a Dios, sino que pusieron de primero otras cosas y se hicieron de imágenes. Ajá. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Vea qué importante dar gracias. ¿Ya? Promovemos el hecho de alabar a Dios, de dar gracias a Dios. Gracias por la vida, mi hermano. Mire, gracias por el almuercito, por el cafecito. Gracias por la ropa, por la salud, por el techo. Bueno, pero es que este no es mío, pero estás viviendo bajo techo. Sí, pero yo tengo que trabajar y pagar. Gracias a Dios que tenés salud. Y hay quien te da trabajo. ¿Ya? Hay que ser agradecido primero con Dios y después con aquel que Dios ha usado. Puede ser un familiar, un hijo, un vecino, un amigo, ¿verdad? El jefe, una empresa, una institución, el gobierno, quien sea. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que mire, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué horrible. ¿Por qué sucede tanto pecado hoy en día? Aquí está. Esta es la respuesta. Y aquí usted está teniendo más claridad de por qué el ser humano se ha comportado o se está comportando y se va a comportar peor. Mire, el ser humano en su orgullo, por eso el orgullo, la rebelión, mire, la rebelión es rebelarse contra la autoridad. Tenga mucho cuidado. Perdón. La anarquía nunca es de Dios. El sujetarse a la autoridad, Dios ha puesto las autoridades. Tenga respeto. Yo debo de respetar la autoridad. Y es más, debo de respetar la autoridad divina y no rebelarme contra Dios. El ser humano en su orgullo y rebelión no le dio gloria a Dios, no le reconoció, no le glorificó ni le dio las gracias, sino que se envaneció en su propio orgullo y se volvió un necio contra Dios. Horrible. Su corazón fue entenebrecido, o sea, está oscuro, ¿verdad? Su mente, su corazón, su vida, su alma, y fue aún más entenebrecido, fue más oscurecido. Entonces, por ese motivo es que tenemos personas en una duda de su identidad. La mayoría, una gran cantidad de porcentaje, fueron dañados por otros. Y entonces, porque otro lo dañó, su identidad ha sido perdida. Y entonces no saben qué son. O sea, es un dolor terrible. Mire, todas estas personas que han andado con esto del orgullo LGTB y más y Q ¿sabía usted que el 40, esta estadística lo están dando últimamente y se está investigando.
pero está en estudio todavía. Pero la última estadística que se está dando, que el 40% de los suicidios hoy en día viene de todo este gremio de personas, ¿verdad? Y lo que se está diciendo es que ese 40% de todo este gremio han tenido un intento de suicidio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Verdad? Algo tiene esto que descontrola de tal forma la mente, o sea, se entenebrece de tal forma que al no saber qué hacer, deciden por mejor quitarse la vida. Muy doloroso, ¿verdad? Muy triste, muy triste, muy triste. Cuando yo veo estas cosas, yo lo que digo, Dios mío, ¿qué se podrá hacer? Vamos a orar, bueno, sí, que se levanten hombres y mujeres creyentes, mujeres poderosas, hombres poderosos para poder llegar a estas personas y que lleguen a Cristo Jesús. Pero ¿sabe cuál es su primer paso? Llegar a Cristo Jesús y pedir perdón por su rebeldía contra Dios, porque hay que llegar al Señor. Estos pecados es igual al mentiroso, al ladrón, al drogadicto, al asesino, al violador, al ladrón, cualquiera. O sea, para Dios pecado es pecado. Pero mis hermanos, vea lo que ha sucedido. ¿Dónde está la raíz de todo esto? Gente que conociendo de Dios se rebelaron contra Dios y no quieren saber nada de Dios, nada del orden. Óigame esto. Nada de la autoridad. Sí. Nada de la autoridad paterna y materna. No quieren saber nada de la autoridad de la familia. No quieren saber nada de la autoridad de la sociedad, de la autoridad del gobierno, así como lo oye, de la autoridad de los jefes. Todo es una rebeldía contra todo esto. Es una rebelión. Entonces su corazón está tan entenebrecido y su identidad está quebrada. ¿Qué debemos de hacer? Orar, orar, clamar a Dios y pedirle al Señor, Señor, haz tu obra. Pero también quiero decirle que esto es parte de lo que el Señor tenía escrito en su palabra, que eso será otro tema y si Dios nos da la oportunidad en algún momento, también lo estaremos viendo. Mire, Romanos 1, 22 a 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sí, sí, porque en medio de todo esto hay gente muy, muy inteligente y entonces se revela. Mire, hoy la rebeldía es tal que se le está dando identidad, identidad como ser humano, se le está dando personalidad a los animales, a los animales. Oiga esto, oiga esto. Y en algunos se les está dando autoridad, o sea, una cosa se valora en muchos casos a nivel de ser humano a un animal. Terrible, ¿verdad? Muy terrible, muy terrible. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, perdón, y de reptiles. Por eso, tenga mucho cuidado con este tema, ¿verdad? De tener los ídolos. El ídolo cantante, la mujer que canta y pongo la foto y ay, qué lindo y qué bello, qué guapo, que aquí, que allá. Mucho cuidado porque a veces estamos idolatrando personas. Y mucho cuidado porque también en el cristianismo sucede, ¿verdad? Que se cree, ¿verdad? Que la persona aquel, el hombre aquel, es tan inmáculo, es tan santo, Oiga, tenga cuidado, por amor de Dios. Tenga mucho cuidado. Algunos haciendo imágenes de animales, ¿ya? Y eso lo vemos en la antigüedad, ¿ya? Lo vemos en la antigüedad, en nuestros
con nuestros antepasados indígenas, ¿verdad? La adoración del jaguar, del águila, del sol y estas cosas, ¿verdad? Culturas que mataron a sus semejantes, ¿verdad? En sacrificio, sacrificándole al sol, sacrificándole a la serpiente. Óigame, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? Terrible. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyéndose ser sabios, se hicieron necios, haciendo y adorando imágenes de hombres, mujeres y animales. Mire, esta misma decisión de negar y apartarse de un Dios creador, el mismo Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Perdón. Así como lo oye. Como ellos se negaron tanto contra Dios, se rebelaron contra toda la autoridad divina, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿esto es lo que usted quiere? Pues yo quito mis manos, ¿ya? Esto es realmente lo que yo comprendo, ¿verdad? Lo que yo entiendo con estos pasajes. Dios lo que hizo fue dejarlos a la concupiscencia. Si esto es lo que usted quiere verdaderamente seguir siendo tan rebelde contra mi autoridad, porque quiero decirle que así es como nace Satanás. Satanás nace, lo hemos dicho, lo tenemos en Ezequiel 28 y en Isaías también está hablando, donde aquel ángel se rebela contra la autoridad y quiere ser igual a Dios y no sujetarse, porque era una criatura, y no sujetarse a la autoridad. Cuando usted ve todas estas personas, mire, hay algo en común. Hay rebelión contra la familia. No quieren obedecer a lo que papá y mamá dicen, mucho menos a lo que el gobierno, las autoridades, lo legal, el orden, la estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente está distorsionada. Entonces se rebelan y voy a hacer lo que más les choca. Entonces Dios lo que ha hecho, bueno, eso es lo que usted quiere. Ok. En otras palabras, quito mi mano. Y por eso le digo, el 40%, como le digo, está en estudio, el 40% de todas este gremio se está diciendo, según los especialistas, que han tenido un intento o han llegado al punto del suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Por su distorsión tan terrible. Y Satanás, que es el príncipe de este mundo, feliz. Feliz, porque ese es el propósito del diablo. Mire, vea este pasaje. Romanos 1, 24 al 27. Por lo cual también Dios, ahí está, véalo, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sí, sí, óigalo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso le digo, mire, cuando vas a hablar de estos temas, hable con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No la verdad suya, ni la verdad mía, ni la verdad de lo que le dijeron. No, 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 no. Vaya a la verdad absoluta que dice Dios en su palabra. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermano, estamos hablando de relaciones íntimas, sexuales, donde se cambia totalmente el orden divino. ¿Ya? Seamos claros, esto es lo que está diciendo la palabra, verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué horrendo, ¿no? Qué horrendo. Ahora, tal vez diremos, o tal vez usted dirá, ¿será esto los últimos tiempos? No, no, no. Fíjese que en los tiempos, hace 2000 años, la culturas, por ejemplo, culturas griegas, la adoración en la cultura griega no era el cuerpo de la mujer, era el cuerpo del hombre. Y entonces se levantan los grandes Adonis, ¿verdad? ¿Y qué era el asunto? Que los maestros de la época tenían sus propios discípulos. Oiga, oiga esto. Y entonces el maestro hacía con sus alumnos, con sus discípulos, lo que él quisiera. Sí. Y entonces el amor era hacia los hombres. Por eso esa cultura cae. Esa cultura, claro, trajo educación y trajo muchísimas cosas, pero no podemos levantar como grandes hombres los griegos. Y entonces salieron lo que no se tenían, las grandes enfermedades venéreas. Esto es parte de la historia, mi hermano, es simplemente leer un poco de historia, eso es todo, no estoy diciendo ninguna otra cosa descabellada. Y se honraba cuando alguno de sus discípulos, de sus alumnos, a los que los maestros les enseñaban, se honraban cuando alguno estaba con alguna enfermedad venérea igual a la que tenía su maestro. ¿Cómo la ve? O sea, eso es llegar a límites ya totalmente descabellados. ¿Sí? Entonces había un homosexualismo horrendo. Estoy hablando de hace 2000 años. Así es que lo que estamos viendo hoy en día no es nada nuevo, no es nada nuevo, mis hermanos. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Miren, me queda aquí un minutito, nada más. Voy con este versículo para quedar aquí. Vuelvo con el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, en todas las perversiones que el corazón tiene. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué espantoso, mis hermanos, qué espantoso. Vamos a estar hablando de los pecados que habla la Biblia acerca del corazón. Ya llego hasta aquí